saludamos con mucho gusto, con mucho cariño. Es un placer nuevamente acercarnos a estas plataformas y poder saludarles a Monte Sinai. Reciban un saludo de nuestro pastor David Sánchez, el cuerpo pastoral, a toda la amada iglesia. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, amados hermanos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por la vida que nos concedes, porque nuevamente nos permites reunirnos y vernos los unos a los otros. Gracias por este día, Señor Jesús. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu cuidado que tienes con tu iglesia, Señor. Por eso estamos agradecidos contigo. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí para compartir, Señor, lo que tú has hecho con nosotros, poder expresarte por medio de una oración la gratitud que hay en nuestro corazón, por medio de alabanzas, Señor, también. Pero te rogamos también, Cristo bendito, que tomes en tus manos este culto de escuela dominical, Señor. Sé con nosotros, instrúyenos, ilumina, Señor, siempre nuestro camino. Toma tu iglesia y en sus hogares y bendícelos, abrázales, y que tu nombre precioso sea altamente glorificado, Padre. Estos trabajos están en tus manos y creemos fielmente que estás con nosotros. Aún en esta situación también tan difícil, tú estás con nosotros, Señor. Sé que tú nos das la fortaleza, la fuerza para seguir adelante, y que tu iglesia, Señor, unida, Señor bendito, sea un estandarte firme, Señor, para seguir recibiendo esas promesas y bendiciones tuyas, Señor, que tú nos das siempre a cada uno de nosotros. Gracias por mis hermanos que nos apoyan en estas grabaciones. Gracias por tu iglesia que está en sus hogares. Gracias por tus siervos y tus siervas, Señor. Gracias te damos, Padre, y que con todo gusto, amor y placer podamos honrarte y bendecirte siempre, bendito Dios. Toma a mi hermano que ha de llevar unas alabanzas, Señor, a mi hermana en la escuela dominical, Padre, y a tu iglesia y en sus hogares. Gracias, bendito Dios, te damos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Mi hermano Raúl. Paz de Dios, hermanos. Bueno, bienvenidos cada uno de ustedes. Ya con mi hermano Pepe hemos hecho esta oración de agradecimiento en la que Dios nos permite unirnos en alabanzas para Dios. Y bueno, para preparar nuestra vida de una forma reverente delante de Dios, ya hemos hecho nuestra oración. Ahora tenemos la oportunidad de entonar unas alabanzas para Dios y a través de eso rendirle a Él nuestra obediencia y también nuestro agradecimiento. Después escucharemos la enseñanza de la escuela dominical. Pero ¿qué le parece, hermanos, si entonces entonamos este himno número 11 de nuestro himnario de la edición actual, que nos dice: Hosana, Hosana, y dice: a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre, amén. Amén. Para Él solamente sea toda la gloria y toda la alabanza, hermanos, porque Él es digno. Aleluya. Circunda con su amor.
la excelsa Trinidad. Alzad pues himnos de loor, que es grato al sumo bien, y a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. A Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. Hosana, hosana, hosana. El cielo y tierra es del Señor, la gloria y potestad, y nos circunda con su amor la excelsa Trinidad. Alzad pues himnos de loor, que es grato al sumo bien, y a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. A Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios, porque Él es nuestro precioso compañero y nuestro Salvador. Y hermanos, también tenemos este himno que se llama Loor a ti. En nuestra edición actual es el himno número 189, que yo le voy a pedir que lo busque ahí usted con su familia o en su casa. Vamos a entonar esta alabanza. Gloria a Dios. Loor a ti. Aquí me tienes ante tus plantas, porque en ti encuentra gozo mi ser. Sé que contigo nada me falta, sé que en el cielo tu gloria he de ver. Cristo mi Redentor, Cristo mi Salvador, siempre a tu nombre santo mis labios darán honor. Yo no soy digno de tu amor santo, mas por tu sangre lavado fui. Tu vida diste por mis pecados, gracias te doy, mi Jesús, gracias mil. Cristo mi Redentor, Cristo mi Salvador, siempre a tu nombre santo mis labios darán honor. A ti te entrego toda mi vida, a ti te entrego todo mi ser, nunca te apartes. alabamos y bendecimos a Dios. Por último, hermanos, como usted ya se habrá dado cuenta y como ya todos sabemos,
Gracias a Dios hemos concluido el mes de julio. Entramos, por la gracia de Dios, al mes de agosto, el octavo mes del año y el mes en el que agradecemos con un especial énfasis como iglesia cristiana a Dios por el regalo que es su palabra para cada uno de nosotros, en el que le damos gracias por todas las acciones que ha manifestado en nuestra vida a través de su palabra. Y tenemos un coro que nos dice bandera de amor. Si en tu corazón hay bandera de amor, álzala más arriba, que todos la vean, bandera de amor. Vamos a entonarlo para así dar gracias por este momento de alabanza que Dios nos ha permitido. Bandera de amor, álzala más arriba, que todos la vean, que todos la vean. Bandera de amor, álzala más arriba, que todos la vean, que todos la vean. Bandera de amor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y precisamente hablando sobre este tema, hermanos, su palabra, permítame leer lo que dice el Salmo número 119, en el versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho al siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado, guardando su palabra en nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque en esta hora nos permites alabarte. Con nuestros labios en este día, que uses asimismo la vida de nuestra hermana, que en este día se ha dispuesto y se ha preparado para que tú seas quien hable a través de ella y nos enseñe. Aleluya, gloria sea nuestro Dios, amados hermanos. Nos gozamos grandemente de poder estar aquí en la casa de Dios y nuestra vida como iglesia. El tema que el día de hoy, hermanos, mensaje de salvación, de las buenas nuevas que el Señor ha traído para beneficio de la humanidad. Esa es nuestra misión, hablarle a la gente, anunciarles del grande amor de nuestro Dios. Pero aquí en la diapositiva número 1 nos dice nuestro tema: cómo evangelizar a personas con un espíritu opuesto a Dios. Significa que hay un grupo que necesita de manera específica escuchar el mensaje de salvación, y son esas personas, todos aquellos grupos que se encuentran pues en contra de Dios, en contra de las enseñanzas que Dios está estableciendo. Dice su palabra en Filipenses 2, vamos a buscarlo, hermanos, en Filipenses 2, en sus versículos del 9 al 11, de una manera muy especial. Este es un texto muy hermoso, hermanos, para que nosotros lo podamos estudiar. Y en su parte central dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es Dios. Este es el objetivo principal, que toda lengua confiese que Jesucristo es Dios y ante Él se doble toda rodilla, porque no hay más sino solamente Él, que es nuestro Dios y que está en medio de nosotros para ayudarnos y para dirigirnos. Nuestra siguiente diapositiva nos marca lo que es la verdad bíblica. Dice que Jesucristo es el Señor y en su nombre se doblará toda rodilla, reconociendo su autoridad.
Él es el que ha creado el cielo, la tierra y todo cuanto existe, hermanos. Es por ello que nosotros debemos reconocer que toda autoridad solamente proviene de parte de Dios y que Él es el todo para nuestras vidas. También la verdad bíblica dice que ante la grandeza y la autoridad del Señor, Él tiene potestad aún sobre las tinieblas y debemos vivir en la seguridad de su paz, de su amparo y de su protección. Hay situaciones difíciles que efectivamente sabemos y reconocemos que existen a nuestro alrededor, pero nuestra confianza como hijos de Dios es saber que aún en las tinieblas el Señor tiene potestad. Debemos de vivir confiados y seguros de que el Dios en el que nosotros hemos creído está con nosotros y tiene poder para hacer todas las cosas. Toda lengua debe confesar que Jesucristo es Dios. En nuestra introducción, amados hermanos, la Biblia nos enseña y nos habla claramente sobre la misión que tenemos, lo que ya comentábamos. Marcos 16:15 nos dice que la orden es que continuamente, que de manera cotidiana, que de manera natural, por en sí mismo, naturaleza nuestra persona, nuestra misión es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hablar de lo que Dios ha dado a nuestra vida. Ninguna persona puede enseñar algo que no conoce, ni tampoco nadie puede hablar de algo que no ha vivido. Nosotros como hijos de Dios tenemos la certeza en nuestro corazón de que Dios ha traído a nuestra vida gozo, alegría, felicidad, que Él ha traído buenas nuevas de salvación para cada uno de nosotros, y es por ello que la palabra de Dios nos invita a que vayamos y prediquemos a toda criatura en todas partes el amor de Dios, que prediquemos lo que el Señor ha traído a nuestra vida. La orden es contundente para todos. Todos los seres humanos deben de conocer el mensaje de amor y el perdón que Cristo ofrece a nuestros pecados. Pero en el mundo hay personas involucradas en actividades relacionadas con un espíritu totalmente opuesto a Dios. Y esto es a personas que están relacionadas con el poder de Satanás y sus demonios. Estas personas también necesitan escuchar el amor de Dios. Sobre todo ellos necesitan saber que hay alguien que les ama, que quiere perdonar sus pecados y darles una vida diferente. Las personas que están involucradas en estas actividades lo han hecho por razones diversas. En algunas ocasiones han sido personas que por curiosidad quieren indagar sobre algo que desconocen o que les parece asombroso. Hay personas que por su debilidad han caído en esas garras por la necesidad de recibir alguna situación en especial, como puede ser sanidad, como puede ser economía, como puede ser fama o poder. Sin embargo, esta situación los ha llevado a refugiarse en cosas equivocadas, en cosas que no son correctas, y no solo no son correctas, sino que son abominación delante de los ojos de Dios, que es el creador de la tierra y de los cielos, el que nos ha dado la vida. Y por ello debe ser muy claro, hermanos, saber que no debemos participar de esto y que tampoco podemos hacer juego con algunas de esas situaciones que tenemos plena conciencia van contrarias a la voluntad de Dios. Otros se acercan por obtener algún beneficio. Ya hablábamos de una economía o de un poder. En las grandes masas políticas se mueven muchas situaciones como estas, en la fama, en los artistas, en un nivel de mucha economía se mueven situaciones muy difíciles, hermanos. Pero recuerden que nuestra misión como iglesia es ir y hablarles a todas aquellas personas. La estrategia del diablo para involucrar a las personas en estas diversas actividades no cambia mucho. Regularmente engaña, ofreciendo beneficios, riquezas, se presenta con un halo de fascinación, como algo muy bueno, como algo provechoso. Pero recuerden, hermanos, que la verdad es lo más parecido a lo falso. Aquí nos narra en la introducción que cuando nosotros vemos a un billete falso, nos hacen la ejemplificación, un billete falso, pues es lo más parecido a la realidad, ¿verdad? Aquí Satanás engaña a las personas haciéndoles creer que refugiándose o llevando a cabo estas prácticas
ellos van a encontrar lo que buscan, un bien, algo bueno. Sin embargo, sabemos que esto es mentira, porque el diablo es el padre de los engaños. Él es el engañador, él es el que quiere involucrar nuestras almas o la vida de aquellas personas, atraparlas para después poder destruirlas. Y es ahí donde nosotros como iglesia entramos. Dice que las personas se involucran por diversas razones, ya lo veíamos, pero también debemos entender que solo Jesucristo es el que los puede libertar. Usted sabe que dice Juan 8:36, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Padre os libertare, seréis verdaderamente libres. En Él no hay engaño, no hay un disfraz para encubrir las cosas y después mostrarnos otra cara, como sí lo hay en el maligno, hermanos. La siguiente diapositiva dice que las personas que se involucran en esas cosas practican, algunas de ellas, la brujería. Dice que es un conjunto, la brujería es un conjunto de conocimientos y prácticas mágicas que influyen en el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. También se le considera como el arte de invocar espíritus para un fin. Estas son las prácticas que hacen aquellas personas que practican la brujería. Dice que la historia de la humanidad nos muestra que esta práctica es muy antigua y ha estado en diversas culturas a lo largo de la historia con acciones y formas variadas. Un ejemplo muy claro lo tenemos con aquella situación frente al faraón. Éxodo 7:11 nos dice, hermanos, que cuando el Señor tenía planeado liberar a su pueblo, Moisés hizo ciertas muestras para que el pueblo y para que Faraón pudiera conocer que Dios es poderoso. Sin embargo, también Faraón aquí en el verso número, en esta cita que nos muestra de Éxodo 7:11, nos dice así: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Desde aquel entonces se tenían estas prácticas. Ellos lo hacían no por voluntad de Dios, no por el poder de Dios para mostrar algo bueno, como lo hacía Moisés para mostrar el poder de Dios y la grandeza de Dios, sino que lo hacían para manipular el desarrollo natural de las cosas o para hacer ciertas prácticas que los quisieran hacer semejantes a una verdad. Sin embargo, esto era un engaño. En Éxodo 22:18 también encontramos cómo dice su palabra del Señor que Dios da un castigo ejemplar y Dios da de manera clara y precisa un rechazo hacia estas prácticas. Y entre los mandamientos o las leyes sobre la restitución que estaban marcadas hacia el pueblo, dice Éxodo 22:18, a la hechicera no dejarás que viva. Tenía una condena específica de parte de Dios, porque son prácticas que no agradan a Dios, que son abominación delante de sus ojos. También encontramos otro ejemplo en Levítico 26. Vamos ahí, ojalá que usted donde esté en su hogar pueda tener la Biblia a la mano, hermanos, y poder hacer estas lecturas para que podamos entender cómo estas prácticas Dios las abomina. Delante de Dios no son agradables. Levítico 26 dice de esta manera: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Tiene una sentencia clara Dios para este tipo de prácticas que no son agradables delante de sus ojos. Ellos alteran el desarrollo natural de la naturaleza para lograr objetivos ilícitos, para llevar al engaño a cierto grupo de personas que se presta a escuchar este tipo de cosas o a manipular estas situaciones. En la siguiente diapositiva encontramos que también hay otro grupo que son los santeros. Este grupo tiene sus orígenes en la religión yoruba, practicada por todos los pueblos africanos. Surge en Cuba y se extiende a otros lugares del mundo. Este grupo de personas, vamos a encontrar aquí que hacen una fusión de sus creencias
con la religión católica, la única aceptada por los colonizadores. Surge en Cuba y más adelante se extiende en el Caribe y después a diversos lugares del mundo. Tienen una jerarquía sacerdotal encabezada por los babalaos. En sus prácticas está la adivinación, la creencia en espíritus buenos y malos y el sacrificio de animales. También estas personas que practican eso, obviamente están fuera de la voluntad de Dios y han sido desechadas de parte de Dios este tipo de prácticas. Las personas deben buscar consultar solamente a Dios. La enseñanza de la palabra de Dios nos dice que nosotros como hijos de Dios y todo ser humano debemos buscar la respuesta a nuestras dudas, a nuestra inquietud o a nuestra necesidad solamente de una manera muy especial, hermanos, de esta manera. Isaías 8, en sus versículos 19 y 20, dice así: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y el verso 20 dice: a la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dice que no debemos consultar este tipo de cuestiones, hermanos, porque al único que debemos consultar es a Dios. Él tiene la respuesta a nuestra necesidad o a nuestras inquietudes. ¿Por qué consultar a los muertos por algo que necesitan saber los vivos? Necesitamos acercarnos a aquel que vive por los siglos de los siglos, y este es el Señor Jesucristo. Él es Dios. Otro grupo, en la siguiente diapositiva, dice que hay un grupo de personas que se dedican a ser adoradores de la muerte. Este grupo de manera específica llamó mucho mi atención porque los dos anteriores han surgido en diversas partes de Europa, en otros países, en otro continente, pero este grupo de adoradores de la muerte, hermanos, surgió en nuestro país, aquí, en nuestra nación. Aquí surgió este grupo de personas que dicen que tienen como figura popular un esqueleto. Ellos nos han mostrado la muerte como algo en ocasiones gracioso, como un esqueleto, como una calaca, como diferentes formas parecidas, y surge en México. Algunas de sus prácticas vienen desde la época prehispánica, es decir, con nuestros antecesores, pero a finales del siglo pasado toma auge. Es una fusión de algunas prácticas de la Iglesia Católica con patrones específicos de culto. Algunos lo consideran un fenómeno social, cultural y popular. Tristemente, evidencia nuestra realidad social. Este tipo de prácticas deja en evidencia, hermanos, la situación cultural e intelectual de la humanidad, más bien de nuestra gente, de nuestro país. Dice que un periodista la llama la Virgen de los Olvidados. Simplemente con el nombre esto nos va relacionando hacia algo oscuro, hacia algo negativo, hacia algo que no puede ser luz, porque no es algo bueno, hermanos. Sus seguidores son miembros de grupos sociales en riesgo. Algunos viven en pobreza, tienen un trabajo informal, como son los narcomenudistas, redes de prostitución y grupos vulnerables que se encuentran con falta de conocimiento, con poca preparación secular. Pero también la práctica en círculos de poder es algo muy contradictorio, hermanos, porque así como la gente que vive en extrema pobreza son grupos vulnerables para acercarse a este tipo de prácticas, también lo son los grandes grupos de poder, las grandes riquezas. ¿Por qué creemos que haya esta manera tan radical de ver las cosas? Bueno, porque el grupo vulnerable tiene una grande necesidad de cubrir sus necesidades, valga la redundancia, mientras que los grupos de poder tienen una gran ambición por lograr más poder, por lograr más riquezas, por tener el dominio de ciertas áreas o de ciertos grupos de personas, y eso los lleva a formar parte de los vulnerables que suelen hacer este tipo de prácticas para lograr lo que ellos pretenden, lo que ellos les gustaría tener.
pero dice que unidos ellos le piden trabajo, salud o comida, y otros que piden venganza o muerte. También los grupos vulnerables, a veces en esa ignorancia, en ese desconocimiento, buscan llevar a cabo una venganza o darle muerte a alguien que les ha causado daño. Los grupos vulnerables de pobreza, bueno, pues a veces no entienden y reprochan el por qué viven en esta situación, mientras que los grupos llenos de poder y de riqueza, pues cuando alguien les gana territorio, cuando alguien tiene mejor economía o mejores resultados que ellos, pues se convierten en enemigos y buscan destruirse unos a otros. Pero todos, de manera general, piden protección. Todos de manera general piden algo que sea benéfico para ellos, así lo consideran. Pero dice el Salmo 91:1, dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Que nosotros como hijos de Dios, pues hay grupos que tienen necesidad, hay hermanos que tienen necesidad, hay hermanos a los que Dios les ha bendecido mucho y que tienen pues una situación económica vasta, pero ambos grupos, todos los seres humanos, todos aquellos que hemos entregado nuestro corazón a Cristo, debemos saber que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, que Él suplirá nuestras necesidades, que Él dará a nosotros lo que nuestra vida está necesitando para que no caigamos en este tipo de prácticas que son solamente maneras de engañar para poder destruir posteriormente. En nuestra siguiente diapositiva, otro grupo son los satanistas. El satanismo es una serie de creencias y prácticas que veneran y reconocen a Satanás. Sus antecedentes son muy antiguos. Hay dos grupos principales: el satanismo teísta, que venera al diablo como un dios, y el satanismo ateísta o moderno. Surge después de los 60s, quienes lo veneran como un símbolo, respetando principalmente por Anton LaVey. Los primeros lo adoran, los segundos no, pero defienden el hedonismo, el materialismo, el individualismo, negando todo lo espiritual. ¿Sí? Este grupo de personas pues se dedican unos abiertamente a adorar a Satanás, y otros, aunque parece que no lo adoran, practican lo que es: no existe otra cosa, no existe algo espiritual, sino solamente lo material, solamente el yo. Son aquellos que dicen no hay más sino yo, aquellos egocéntricos, y pues para ellos no hay ninguna otra situación más que el decir que ellos son un Dios, ellos son lo que más importa y no hay otra situación. No vamos a ahondar más en las características o prácticas de estos grupos, hermanos, porque así nos lo recomienda la misma palabra de Dios. Nosotros no tenemos ninguna relación con ellos. Nosotros no debemos relacionarnos con ellos, porque Satanás es engañador. Satanás busca una entrada, por mínima que sea, para poder adueñarse de nuestra vida y manipularnos a su antojo. Es por ello, hermanos, que el consejo en esta hermosa mañana es sí saber que existen estos grupos que practican algunas situaciones que no son correctas delante de Dios y que además son abominación delante de Dios, que de ninguna manera Dios las pasará por alto, que tendrá un castigo, como ya lo leíamos en Éxodo. Pero también es importante que nosotros sepamos, hermanos, cómo hacemos las cosas. Sobre todo la juventud, sobre todo aquellos grupos que a veces nos encontramos vulnerables por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Solemos tener prácticas quizás no abiertas como lo que hacen ellos, pero sí ponernos la playera con una calaquita porque es la moda, porque así se ve bonito, porque está bien. Solemos participar de ciertas actividades o señas que para ellos tienen un significado, porque a nosotros pues nos parece que está a la moda, que lo hacen todos y que no tiene nada de malo. Sin embargo, la invitación es para que nosotros evitemos aún esas pequeñas prácticas que poco a poco nos van envolviendo, y cuando a veces la persona se da cuenta, ya está involucrada en esos asuntos.
Hay símbolos, hay marcas, hay amuletos, hay muchas situaciones que como cristianos nosotros no debemos practicar, no debemos utilizar. Sobre todo jóvenes, tengamos mucho cuidado con lo que solemos usar, con lo que solemos poner en nuestros estados. Tristemente vemos en muchos grupos de jóvenes, incluso de hermanos, de hermanas, que se nos hace fácil poner en nuestra foto de perfil ciertos símbolos, cierta situación que no hemos indagado sobre ello, pero que debemos saber no son correctos delante de nuestro Dios. Entonces tengamos cuidado, hermanos, cuando vayamos a hacer algo así, indaguemos qué significa o qué grupo es el que lo representa así y no lo usemos, evitemos hacerlo. ¿Qué puede suceder si un joven cristiano no está a la moda de los de allá afuera? ¿Acaso seremos rechazados por Dios? No, al contrario, ¿verdad? Dios nos acogerá en sus brazos y nos cubrirá y nos ayudará. Pero si nosotros, ¿qué suele suceder? ¿Qué podría suceder si un joven insiste en usar ciertos objetos o ciertos símbolos que tienen un significado para este grupo de adoradores de la muerte o de personas que hemos visto? ¿Qué podría suceder, hermanos? Pues que poco a poco vayamos siendo envueltos y caigamos en estas situaciones o en estas redes de personas que quieren dañar nuestra vida. Como ejemplo, hablemos de un narcotraficante o de los narcomenudistas. A veces mucha gente dice, yo no la voy a consumir, yo lo voy a vender por cuestiones de necesidad económica, porque me va a dejar una ganancia. Pero conforme va pasando el tiempo, empiezan a querer probar. Y después de probar algo sencillo, les nace la curiosidad por querer saber algo más o tener alguna experiencia más grande, más fuerte, y cuando se dan cuenta, están sumergidos en el mundo de la drogadicción. Y más allá, pasado el tiempo, se dan cuenta que su vida, su futuro, todo lo que ellos son, está destruido, hermanos. Por eso es la invitación a que nosotros no participemos ni en lo más mínimo de estas actividades. Pero sí tenemos un encargo. ¿Por qué estamos viendo este tema hoy? Pues porque como iglesia tenemos un encargo muy específico. En nuestra siguiente diapositiva dice que nosotros tenemos que hablarles de Cristo, ganarlos para Cristo. Dice nuestra pregunta, ¿cómo ganarlos para Cristo? Ahí en Hechos, en el capítulo 8, de los versos 4 al 24, nos enseña aspectos importantes de este grupo, hermanos, que nosotros debemos conocer para poder entender y poder saber cómo podríamos hablarles de Cristo, cómo poder hacerlo. Nos dice que son personas que están cautivas en esas prácticas, en ese tipo de prácticas. Ya no se pueden salir tan fácilmente. Ya lo comentábamos, poco a poco se fueron involucrando, de manera que ahora ya están cautivas en ese tipo de prácticas. Pero también son personas que por ser vulnerables pueden ser impactadas por la palabra. Nosotros podemos hablarles con la palabra de Dios y su corazón está tan necesitado que puede ser impactado por la palabra. Están acostumbrados a vivir acontecimientos o vivencias sobrenaturales. Aquí en el pasaje de Hechos, en el capítulo 8, usted léalo ahí con calma en su hogar, hermanos, y vamos a encontrar cómo están acostumbrados a tener este tipo de vivencias sobrenaturales y tienen un corazón torcido, han sido engañados. Recordemos que Satanás es el padre de toda mentira, pero la autoridad de Dios en el creyente puede ayudarles a relacionarse correctamente con Dios. En el verso del capítulo 8, versos 22 al 24, nos dice que, vamos a leerlo, hermanos, Hechos 8, de los versos 22 al 24, nos dice de esta manera. Gloria a Dios. Dice así: arrepiéntete, Hechos 8, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí,
al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Dios puede liberarlos, tiene autoridad para poder liberarlos de esas cosas, hermanos. Por eso hay una esperanza y es la invitación a que nosotros podamos ganarlos para Cristo. ¿Cómo? Pues vamos a ver ahora cómo. Dice que primero, en la siguiente diapositiva, necesitamos compartirles el mensaje de la salvación. Mateo 10, en sus versos del 7 y 8, nos dice que debemos nosotros hablarles del amor de Dios. Mateo 10, vamos a leerlo, hermanos, todos juntos. ¿Cómo podemos nosotros acceder a ese grupo, hablarles a ese grupo? Que hay una oportunidad, un amor tan grande que puede liberarnos de esto. Dice 7 y 8, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. El Señor nos ha dado la salvación a nosotros y quiere que también podamos compartirla con aquellos que tienen necesidad. Hablar conforme al poder que Dios da. Necesitamos no hablarles con engaños, con mitologías, con falsas promesas, sino hablarles específicamente conforme al poder que Dios da. Primera de Pedro 4:11 nos enseña, hermanos, cómo poder hacerlo, cómo hablarle con autoridad a estas personas conforme a lo que Dios da. Primera de Pedro dice 4:11, nos dice así, hermanos: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No necesitamos hacer más, solamente hablarles conforme a lo que Dios nos ha dado. También creer la promesa del Señor. En Marcos 16 nos enseña, hermanos, Marcos 16, en su capítulo 16, versos 17 y 18, nos enseña de esta manera, hermanos. Marcos 16, versos 17 y 18 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Creemos nosotros que Dios nos ha dado la autoridad para poder hacer esto, hermanos? ¿Creemos nosotros que Dios tiene el poder y la autoridad para hacer todo? Así es, creámoslo y entonces podemos hablarles a aquellas personas de conforme al poder de Dios todo lo que puede suceder en su vida. También permitir que el Espíritu Santo nos dirija. Para ello debemos entender que nuestra preparación antes de enfrentarnos a un grupo de esta magnitud o de este tipo de prácticas, hermanos, tenemos que prepararnos, que el Espíritu Santo sea el que hable, que Dios mismo sea el que actúe en esas personas. Recordemos que ellos están involucrados en un mundo de tinieblas y que Satanás tiene poder para hacer ciertas cosas, pero más poderoso y más sublime, más eterno es nuestro Dios. Él puede hacer todas las cosas, hermanos. Por eso preparémonos, no lo tomemos como algo a la ligera o como que yo conozco mucho de la Biblia, yo voy a ir y les voy a decir. No, dijo David, ¿verdad?, en aquella batalla: tú vienes a mí con espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nosotros preparados con el poder de Dios y en el poder de Dios y con su palabra, hermanos, podemos hacer frente a este grupo de personas y mostrarles que Dios tiene poder y que quiere salvar sus almas. Porque tan importantes y valiosos son ellos, pues como cada uno de nosotros. Pero necesitamos asumir esta responsabilidad de nuestra vida, aceptar este reto, hermanos, capacitarnos, prepararnos y salir a cumplir la misión que nos ha sido dada por el propio Señor Jesucristo. Dice: la mejor noticia del mundo es la buena nueva de Cristo. Lo mejor que puede sucederles a ellos, hermanos, es saber, conocer que Cristo les ama, que Él quiere darles eso que necesitan, no a través de engaños,
ni a través de un daño a su vida, sino al contrario. Cristo quiere darles eso que necesitan a través de grandes bendiciones, a través de su amor, a través de su bondad. Así como nosotros hemos recibido eso, necesitamos también mostrarlo a ellos, que ellos pueden recibirlos. ¿Qué necesitamos? Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a aprender qué necesitamos. Dice, despojarnos de todo corazón del miedo. Cuando yo vi la escuela dominical, el título, y empecé a estudiarla, realmente quiero confesarles que hubo inquietud en mi corazón, hubo miedo de decir, tengo que estudiar todo esto, tengo que aprender de ellos para poder pues hablarle a la iglesia, y había esa zozobra, esa inquietud, hermanos, pero nosotros debemos despojarnos de todo miedo y asumir la responsabilidad que Dios nos ha dado, porque poderoso es Dios y está con nosotros, hermanos. También saber que el Señor se interesa por ellos. Dios los ama. En medio de esa necesidad, Él sabe que han sido engañados y les ama y quiere rescatarlos. Tenemos la tarea también de discipularlos. Tenemos que enseñarles, tomarlos de la mano. Nos dice aquí en Gálatas 4:19 y Hechos 11:26 que con dolor, hermanos, debemos tomarlos y llevarlos hasta el conocimiento de Dios. No podemos, una vez que una persona de esta condición haya aceptado al Señor Jesucristo, nuestra labor no es llevarla al templo y hay que se encarguen de Él, no. Nuestra labor es ir paso a paso, llevándolo a las plantas de Cristo y haciéndole saber todas y cada una de las bendiciones a la que puede hacerse acreedor. Darles también consejería. Es importante saber aconsejarlos. Consejería es una palabra muy fácil, pero también muy complicada. No es sencillo aconsejar a alguien, porque a veces lo hacemos conforme a nuestro pensamiento, conforme a lo que nosotros vemos, pero aconsejar a alguien va más allá de mi simple pensamiento. Aconsejar a alguien significa tomar en cuenta cuál es la voluntad de Dios para esa persona. Significa, amados hermanos, conocer el dolor y el sentir que hay en esa persona para poder brindarle ese consejo, esa dirección. ¿Y quién podría hacerlo de manera perfecta? Sino solamente Cristo, las plantas de Dios, pero acompañado de nosotros, hermanos. Tenemos que ayudar, apoyar y ser sabios en todas las cosas que hagamos. Dice que a veces cometemos unos errores. En nuestra siguiente diapositiva dice que uno de los principales errores es pensar que pues bueno, ellos practican estas cosas y están metidos en esto y pues no quieren salir de sus prácticas. Ahí están bien. Generalmente este tipo de personas se muestra duro, se muestra regio, se muestra fuerte. Sin embargo, en lo profundo de su corazón hay una gran necesidad y no podemos pensar que ellos no quieren salir de esto. Ellos quizás están anhelando poder liberarse de esta condición en la que viven y nosotros tenemos que apoyarles. Muchos están sufriendo, pero no saben cómo ser liberados. Usted y yo tenemos la respuesta. Cristo es la respuesta, hermanos. Él es la respuesta a nuestra necesidad. Pero ¿cómo lo van a invocar si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si nadie les anuncia el mensaje? ¿Y cómo van a anunciarlo si no hay quien les envíe? Ellos están ahí anhelando salir, pero no ha habido quien les hable, hermanos. Nosotros tenemos el encargo de parte de Dios de hacerlo. Lo vemos en Romanos 10, 14 y 15. Ahí nos muestra que muchos desean conocer, pero no hay quien les hable. No han escuchado el mensaje, hermanos. Gracias a Dios porque hoy Dios nos da la oportunidad de poder tomar en cuenta esto en nuestro corazón y poder prepararnos para llevar este mensaje y que ellos puedan creer. Otro error dice que oremos y ayunemos por estas personas, que Cristo traiga libertad a sus vidas. Sí, debemos orar, debemos ayunar, aunque a muchos de ellos no los conocemos, no conocemos sus nombres, no conocemos su situación, pero percibimos
que algo negativo está sucediendo en un grupo de personas o en mi vecino o en algún familiar, podemos percibir, hermanos, por el discernimiento que Dios nos da, que hay gente necesitada y debemos nosotros orar y ayunar por ellos. El Señor Jesucristo nos enseñó esto cuando en aquella oración dijo: Padre, te ruego por estos y por los que han de creer. ¿Sí? Él nos enseñó que nosotros aún y cuando, bueno, Él es Dios y nos conocía, ¿verdad? Que en este tiempo y en este instante íbamos a estar en este mundo, pero nosotros no conocemos más allá de lo que es real, de lo que podemos ver. Sin embargo, la Biblia nos enseña a través del ejemplo del Señor Jesucristo que podemos pedir por ellos, que el Señor revele y que nos lleve a aquel que tiene esta necesidad y poder hablarles que Jesucristo es el libertador. Prepárate, aprende la palabra y pide a Dios que te haga un cristiano en autoridad de su espíritu. Ya lo mencionábamos anteriormente, hermanos, no podemos ir allá por nuestras propias fuerzas. Necesitamos prepararnos, capacitarnos, sentir la necesidad de ayudar a esta gente que se encuentra en problemas y en dificultades. Porque, ¿cuál es la característica de un joven que tiene este tipo de prácticas? Analicémoslo, hermanos. ¿Cuál es la característica de este tipo de personas? Por lo general son gente enferma, gente con amargura, gente con un semblante demacrado, gente que se está consumiendo día con día. Día con día su vida se está consumiendo, hermanos, hasta llevarlos a la muerte. Y la muerte nos enseña que es contraria a Dios, porque recordemos que en el momento en que estaba Adán y Eva en aquel lugar, en el paraíso, pues todo era bueno. Sin embargo, hubo una acción que fue el pecado, y a consecuencia de ese pecado vino un castigo. El castigo no fue sacarnos del paraíso, sino que fue la muerte. En un hecho de ser destituidos del paraíso vino la muerte, hermanos. Por lo tanto, no podemos pensar que esto sea algo que tenga una buena relación con Dios o que sea algo bueno. Necesitamos prepararnos, capacitarnos para hablarle y que Dios tenga a bien, si Él quiere enviarnos a nosotros, revelarnos a dónde tenemos que ir, a quiénes podemos ayudar. Siempre hay alguien a nuestro alrededor que necesita de la ayuda de nuestro Dios, que necesita escuchar las buenas nuevas, y nosotros queremos ser ese instrumento que Dios use para poder sacarles del error en que están y llevarlos a las plantas de Cristo. Jesucristo es el grande y poderoso. Solo Él puede liberar a los cautivos por el diablo. Esta gente está atrapada en un círculo, en un laberinto que no tiene salida, pero Cristo, Jesucristo, es poderoso, hermanos, para libertarlos de ahí. Nuestra conclusión dice que vivamos en Cristo y tendremos la seguridad de su paz, de su amparo y de su protección. Jesucristo es el Señor. Él es Dios, amados hermanos. De Él necesitamos hablar. Preparemos nuestra vida, esforcémonos. Hoy alguna parte de la sociedad se encuentra vulnerable ante todos estos acontecimientos que surgen a nuestro alrededor. Muchos dicen que es una situación política a nivel mundial. Muchos empiezan a detectar ciertas prácticas o ciertas situaciones por la lucha del poder entre una nación y otra. Esto es real, pero también sabemos que todo esto está ya establecido por Dios y que a nosotros nos da un consejo: id y predicad a toda criatura el Evangelio, porque el Señor no vendrá hasta que en el último confín de la tierra se haya anunciado que Jesucristo es el Señor. Y nosotros, hermanos, queremos ser parte y contribuir en ese acontecimiento, anunciar a toda criatura que Jesucristo es el Señor y que esperamos la venida por su iglesia, la segunda venida de nuestro Dios por cada uno de nosotros, para darnos entonces el galardón que nuestra vida y que Él tenga preparado para cada uno de nosotros. Esforcémonos, hermanos, preparémonos. Otra vez insisto, no tratemos de indagar o tratemos de ir a esos lugares para indagar. No lo hagamos, hermanos. No abramos la puerta de nuestro corazón
siquiera para asomarnos, porque podríamos lamentarlo. Necesitamos verdaderamente tomarnos de las manos del Señor, acercarnos a Cristo, buscarle con todo nuestro corazón y recordar que su palabra dice que poca levadura leuda toda la masa. Jóvenes, en el amor del Señor se los pedimos, no utilicen artefactos, no utilicen leyendas, no utilicen símbolos que desconozcan su procedencia. Acérquense a Cristo, entréguenle su corazón a Cristo, utilicen el amor de Dios en su corazón, lleven en su vida la luz de Cristo y esto les hará hermosos y no necesitarán ni de símbolos, ni de tatuajes, ni de cosas que sean contrarios a la voluntad de Dios. Tomémonos de las manos de Cristo para que no tengamos el día de mañana que lamentar el haber abierto nuestro corazón a prácticas que no agradan a nuestro Dios. Solamente recordemos, no solo es desechado por Dios, sino que es abominación delante de sus ojos y Él lo rechaza por completo, hermanos. Pidamos al Señor que nos ayude y hagamos esta oración con nuestro hermano José Alberto para que el Señor nos guíe sobre lo que tenemos que hacer y lo que conviene a nuestra alma. Que Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Vamos a orar, que el Señor cubra a su iglesia con su sangre preciosa. Dios bendiga a nuestra hermana Elba y hermanos, todo lo que hagamos, creamos que Dios nos bendice, hermanos. Que nuestro testimonio, nuestro hablar, honren a Dios. Así que vamos a hacer esta oración y vamos a poner en las manos de nuestro Dios, amados hermanos, a todos nuestros hermanos que están enfermitos, a todos nuestros hermanos que de una manera están pasando una situación difícil, una situación adversa. En nuestro presbiterio hay muchos, nuestra hermana Isabel está enfermita. Dios tenga misericordia y la levante con poder, hermanos. El yerno de nuestra hermana Vicky está enfermo, nuestra hermana Flora allá en Tulancingo, uno de sus hijos. Hermanos, oremos por nuestros hermanos. Démosle la honra y la gloria al Señor. Bendito y amoroso Dios, tú que eres grande en misericordia, Señor, nos acercamos delante de tu bendita y santa presencia. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Padre eterno. Te ruego, Señor Jesús, que bendigas a tu iglesia, que tu bendito amor, Señor Jesús, sea con todos y cada uno de nosotros. Te ruego, Padre poderoso, que seas con nosotros, Señor Jesús. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que están enfermos. Te ruego, Padre, que sea tu mano poderosa con ellos y con sus familias. Fortaléceles, bendito Dios, por nuestra hermana Isabel Sánchez que está en el hospital, Señor. Te ruego que tu mano generosa le toque y la puedas levantar, Padre. Bendice a su familia, al yerno de mi hermana Vicky, Señor, te ruego que le levantes, que seas tú con él, Señor. A los hermanos de la iglesia de Aposento Alto, bendíceles. Señor, en tus manos está nuestro amado presbiterio metropolitano, Señor. A tus pastores, Señor, del presbiterio metropolitano y a tus siervas, bendíceles por favor, Padre. Gracias, bendito Dios, ahí en los hogares de nuestros hermanos, el de Monte Sinaí, bendíceles por favor, Señor Jesús. Guárdanos, Señor maravilloso. Gracias por este culto, bendito Dios. Permítenos honrarte con todo nuestro corazón. Que tu amor, Señor, sea extendido en cada una de las familias, en los hogares, en las diferentes sociedades, Señor Jesucristo. Gracias por este día, Señor, este primer domingo de agosto, Señor, el mes de la Biblia. Te ruego que seas con nosotros, Padre, con la sociedad de matrimonio, Señor, que tiene este trabajo de los concursos bíblicos, Padre. Dale sabiduría y a toda tu iglesia, Señor, danos sabiduría, entendimiento para poder ser guiados por tu bendito y santo Espíritu, Padre. Muchas gracias te damos, Señor, porque has estado con nosotros. Bendice y fortalece nuestras vidas, bendice y fortalece a nuestros hermanos, bendice y fortalece a nuestros hermanos de la
la sociedad de varones, en este trabajo especial en tu iglesia, Señor. Fortalécelos y gracias por cada uno de ellos, Señor bendito. Muchas gracias, Padre, te damos con todo nuestro corazón, Señor. Amén, Padre. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, le estamos invitando para que el día de ahora, a las 5 de la tarde, se conecten. Vamos a tener un culto por Zoom para que usted y todas las familias de Monte Sinaí puedan conectarse para honra y gloria del Señor. Vamos a leer nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Alzamos nuestra mano derecha, hermanos, para ser despedidos. Ahora, Señor, despide a tu pueblo en paz. Que tus ricas y preciosas bendiciones habiten en los hogares de tu iglesia y en cada uno de nosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y participación con el Santo y bendito Espíritu, sea con todos y cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén. La paz de Dios, amados hermanos, que el Señor les bendiga.